los Hechos. ¿Cuántos han sido bendecidos con las dos últimas prédicas? Ríndete al Espíritu Santo. Así es. Ríndete al Espíritu Santo. Los que no la recibieron está en YouTube. Todas nuestras prédicas están en YouTube. Usted coloca Pastores Nerio, nada más. Es Nerio y Lauris de Castro, pero solo con poner Pastores Nerio enseguida tiene acceso a toda una cantidad de videos desde que comenzó esta iglesia. Damos gloria al Señor. Libro de los Hechos. Entonces hoy comenzamos una nueva serie. Quedamos con 1 y 2 y hoy comenzamos una serie que se llama Hechos del Espíritu Santo. Parece que se perdió el gozo. Acabo de anunciar una serie que se llama Hechos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren conocer los hechos del Espíritu Santo? Aleluya. Dile al que está al lado, me huele a libro nuevo. Aleluya. Muy pronto va a tener en sus manos el más reciente libro del pastor Nerio, que se va a llamar Hechos del Espíritu Santo. Amén. En él vas a encontrar todos los versículos que hablan del Espíritu Santo en el libro Hechos de los Apóstoles, con un comentario personal de mi propia experiencia, de lo que Dios me ha mostrado, y también cada versículo con una oración, cómo ora el pastor Nerio según ese versículo. Va a ser un libro de enseñanza, de poder memorizar las Escrituras, pero sobre todo va a ser un libro para orar, para buscar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hoy lo veo como tristones, me estoy esforzando para darles buenas noticias y ustedes, gloria a Dios. Damos gloria al Señor. Va a ser un libro ungido. Damos gloria al Señor. Y lo vamos a vender a precio de fábrica, porque yo no le saco plata a la palabra de Dios. Lo que recibo gratuitamente se lo entrego a usted. Y aquí lo tengo, aquí tengo ¿cuántos? 14 capítulos del libro de los Hechos, de textos del Espíritu Santo. Son 28 capítulos, así que creo que me llevo una semana más y enseguida lo mando para la editorial, porque como es pura Biblia no necesita mucha corrección y muy pronto va a estar en tus manos. Amén. Aleluya. Así que esté orando por el pastor, porque yo siento que este libro va a ser de gran bendición para una iglesia que necesita conocer al Espíritu Santo. Aleluya. Libro de los Hechos de los Apóstoles, que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Ya usted lloró, tembló, algunos cayeron, ahora atento a la palabra. Dice la Biblia, en el primer tratado, ¿quién está hablando allí? ¿Quién es el autor del Hecho de los Apóstoles? Seicat. Lucas. Por eso está refiriéndose a otro escrito. ¿Cuál es? El Evangelio de Lucas. El autor de Hechos de los Apóstoles es Lucas, y él habla del primer tratado. ¿Cuál fue? El Evangelio de Lucas. Entonces, ubicados, mire lo que dice. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Una de las funciones de un pastor es dar a conocer la ley de Dios. Un pastor debe esforzarse para conocer la palabra del Señor y debe saber transmitírsela al pueblo
de tal manera que el pueblo obedezca a la palabra de Dios enseñada por un pastor, por un predicador. Todos leímos este texto, pero de seguro que la gran mayoría de ustedes no alcanzaron a recibir la revelación que hay en él. Se nos dice que el Señor Jesucristo, antes de subir a la presencia del Padre, antes de ascender a los cielos, le dio mandamiento a los discípulos. Pero no solo se nos dice que Él le dio órdenes, se nos dice la manera correcta en que se debe transmitir la palabra de Dios. Escúchenme, ministros, porque esto es poderoso. Cuando Jesucristo le iba a dar órdenes a sus discípulos, Él nunca dependió de su sabiduría, nunca dependió de su conocimiento. Cuando Jesucristo dio órdenes a sus discípulos, no lo hizo por iniciativa propia. Jesucristo, entre otras cosas, en su ministerio dijo: el Padre que me envió conmigo está, porque yo hago todo lo que a Él le agrada. En otra ocasión dijo: el Padre que me envió me ha dado orden de lo que he de decir y de lo que he de hacer. Jesucristo venció en su ministerio porque Cristo no fue el autor de su ministerio. Siendo el Hijo de Dios, tenemos que entender que Jesús se hizo 100% hombre. Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sed en la cruz del Calvario, se cansó del camino en el pozo en el que se encontró con la mujer samaritana, necesitaba recostar su cabeza, a veces tenía sueño. Jesucristo se despojó de su gloria divina y tomó forma de hombre. Si no entiendes esto, no vas a poder comprender la revelación de Jesús. Cristo en la tierra era 100% un ser humano. Él era el hombre perfecto, el Hijo del hombre. De tal manera que el Señor Jesucristo necesitó lo mismo que tú y yo necesitamos para vivir la vida cristiana y ejercer el ministerio cristiano. Si tú ves a Cristo como un maniquí en vitrina, como un artista en una plataforma, tú nunca vas a ser como Él. Porque vas a encontrar en ese error la excusa perfecta para no ser como Cristo. Vas a decir: lo que pasa es que Él es Dios y por eso Él venció. Él es Dios y por eso la tentación no lo tocó. Él es Dios y por eso fue el Cordero sin mancha. No, Cristo no vino como Dios. Cristo vino como hombre. La divinidad de Cristo se quedó allá arriba porque escrito está que Él se despojó de su gloria, tomando forma humana. Emmanuel, Dios con nosotros, pero no en la condición de Dios, sino en la condición de un ser humano. Diga conmigo: Cristo vino a la tierra como un ser humano, no como Dios. Por lo tanto, si yo quiero vivir la vida cristiana en victoria, si yo quiero ser un ministro victorioso, es imprescindible, es necesario, es indispensable que yo siga el ejemplo de Jesucristo. Jesús dijo: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. La razón por la cual algunos ministerios no alcanzan la victoria es porque tratan de imponer su propia manera de hacer las cosas. ¿Por qué hay tantos cristianos dando mal testimonio hoy en día? ¿Por qué la iglesia es vilipendiada por el testimonio negativo de muchos cristianos? Porque son cristianos, pero no les han enseñado que hace 2000,
18 años aproximadamente, hubo uno que vino a esta tierra a dejar huellas para que sigamos sus pisadas. Ser cristiano significa seguir a Cristo. Cristiano significa pequeño Cristo. Cristiano viene de Cristos, que significa ungido, y anos, que significa pequeño. Un cristiano es un pequeño ungido. ¿Un seguidor de quién? ¿De Mahoma? ¿De Mussolini? ¿De Nicolás Maduro? Dios nos guarde, ¿verdad? Gloria a Dios que somos seguidores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que cuando leemos que Jesús dio mandamientos, nos está hablando de todo el ministerio de la palabra. Enseñanza, instrucción, capacitación, entrenamiento. Todo lo que tiene que ver con predicar la palabra de Dios se resume en Hechos capítulo 1, versículo 2. Jesús le dio mandamientos a los discípulos por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué razón tantos y tantos predicadores se suben a un púlpito a hacer el ministerio de la palabra en su fuerza? ¿Por qué tantos USA están tratando de ayudar al púlpito, de ayudar al arca para que los bueyes no tropiecen y se caigan? Hay gente que cree que la manera de salvar los púlpitos de las iglesias es ayudando con sus fuerzas. Predicadores, ministros, pastores, siervos de Dios que están dependiendo más de su sabiduría que de la sabiduría de Dios. Que dependen más de su labia y del don de palabra que tienen que del poder de la palabra de Jehová de los ejércitos. Avivamiento tiene que demostrarle a la iglesia y al mundo que todavía el Espíritu Santo habla por la boca de los siervos de Jehová. Abre tu boca y yo la llenaré, dice las Escrituras. Prepárate porque en esta mañana algo sobrenatural va a suceder en tu lengua y en tus labios. Jesucristo lo prometió y Él no miente ni tampoco se arrepiente. Tú que sabes que Dios te llamó para predicar, hablo a las predicadoras, hablo a los predicadores que están allí en el incógnito. Nadie sabe que tiene el llamado, pero Dios sí sabe que tú tienes un llamado. Estoy hablando a la gente que quiere predicar con poder. Jesús dijo, cuando estéis delante de ellos, ni siquiera penséis lo que vas a decir, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla a través de vosotros. Alábale que Él vive. Alábale, prepárate porque esa bendición viene sobre ti en esta mañana. Hay una unción para predicar en esta mañana. El Espíritu Santo va a dar palabra al pueblo. Una espada de doble filo va a salir de tu boca. Recibe esta palabra de parte de Dios. Cuando Esteban predicó lleno del Espíritu Santo, los que le escuchaban no podían resistir las palabras de Esteban. Tus hijos, tu familia, tus vecinos, tus amigos, tu suegra, tu esposo, hasta ahora se han resistido. Pero muy pronto la palabra de Jehová va a salir por tu boca con tanto poder que ellos no van a poder resistir el mensaje de Dios en tu boca. Tendrán que arrepentirse, tendrán que convertirse. Hoy el Señor te dice lo que le ha dicho el pastor Nerio: si te convirtieres a mí, serás como mi boca. Dios está esperando a alguien que se convierta a Él para convertirlo en la boca de Jehová. Hay gente aquí que se va a levantar a predicar, que la gente que te escuche va a decir: caramba, no es que Dios está hablando de él, es que ese hermano y esa hermana es la boca de Jehová. Aleluya. Aleluya. Hechos del Espíritu Santo. ¿Cuál es este hecho, pastor? Cuando Jesús se disponía a hablarle a los discípulos, a decirle algo importantísimo, directiva divina de lo que debían hacer,
el Espíritu Santo tomó a Jesús. Jesús no se atrevió a impartir la palabra sin asegurarse de que su amigo el Espíritu Santo estaba en él y sobre él. La próxima vez que tengas problemas para orar, acuérdate de las palabras de este humilde predicador. Tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Porque al predicar la palabra tenemos que transmitirla de espíritu a espíritu. Yo hoy no te estoy hablando al oído. Yo hoy no estoy hablándote a tus orejas. Yo no le estoy predicando a las neuronas de tu cerebro. Ni siquiera te estoy predicando al corazón. No te estoy manipulando con un mensaje sentimentalista, como hacen algunos, que saben que aquí, cuando tocan aquí, la gente llora y los mensajes los manipulan para trabajar con los sentimientos de la gente. El verdadero evangelio no se le predica al oído, ni al cerebro, ni al corazón. El verdadero evangelio se predica de espíritu a espíritu. Un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Pablo dijo: el Espíritu da testimonio a mi espíritu. Él sabía cómo funciona el reino. Cuando Dios me habla a mí, Él me habla de Espíritu Santo a mi espíritu humano. Eso se llama revelación. Revelación se da cuando el Espíritu Santo se pone en contacto con mi espíritu. Job dijo: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Pastor Neri, ¿usted por qué entiende la Biblia? Porque he encontrado la clave. Si el espíritu, el soplo del Omnipotente se pone en contacto con mi espíritu, recibo entendimiento. Y cuando el Espíritu Santo se pone en contacto con mi espíritu, se forma un canal que se llama inspiración. Wow. Y a través de ese canal llamado inspiración es que Dios te transmite su revelación. Aleluya. 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 Por eso no aceptes nunca que nadie te diga que no hay revelación de Dios en este tiempo. Porque lo que quieren es llenarte el cerebro de información. Los cristianos tenemos información, claro que sí. La palabra logos es información. Esta Biblia no cambia a nadie. Y no estoy blasfemando. La letra mata. Los abogados estudian la Biblia en su carrera legalista. Y los abogados más dañados no pueden ser la mayoría. Hay algunos que son convertidos. Esto es letra muerta. El que se acerca a esta Biblia así solo, carnalmente, mente natural, la Biblia lo mata. Por eso algunos de ustedes no leen Biblia. Por eso prefieren ver televisión y ver las patas de 22 jugadores en el mundial. Dale. Pero le ponen la Biblia en la mano y no disfrutan la Biblia como disfrutan un partido de fútbol. Para que esta Biblia no me mate, tiene que estar acompañada de alguien. Porque esta Biblia es el único libro que cuando tú lo lees, siempre el autor de ella está contigo. ¡Aleluya! Siempre que lees la Biblia, el autor está al lado tuyo. Y te dice: ¿quieres que te la enseñe? ¿Por qué me voy a meter loco a leer esta Biblia solo si tengo al autor allá al lado?
Pastor, no entiendo la Biblia. Porque estás menospreciando al autor. Tienes al autor metido dentro de ti, tienes al autor sobre ti, tienes al autor al lado tuyo y te metes a lo cual esta Biblia, esta letra mata, pero el Espíritu vivifica. Cuando tú le dices, Espíritu Santo, enséñame la Biblia, aunque no hayas estudiado en la primaria, aunque nunca hayas ido a un colegio, aunque nunca hayas pisado una aula universitaria, te aseguro que la gente muy pronto dirá que eres el hombre más sabio en esta tierra. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo te enseña. El maestro que tú necesitas es al Espíritu Santo. Si ustedes asisten a la consolidación y no van con el Espíritu Santo, no van a llegar a ningún lado. Si asisten al discipulado, a la escuela bíblica, a CENCAP, a la universidad cristiana que vamos a abrir en esta ciudad, y no lo haces con el Espíritu Santo, no te va a servir de nada. Porque así como Pablo estudió a los pies de Gamaliel, los cristianos aprendemos a los pies del Espíritu Santo. Derramaré sobre vosotros el Espíritu Santo y os haré saber mis palabras. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparadas para avivamiento. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparadas para ti. Y Dios te la va a revelar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. El Espíritu Santo es mi maestro. La unción misma te enseña. La unción es el Espíritu Santo. Y dice Efesios, la unción misma te enseña. Yo disfruto de muchos maestros, pero ninguno de ellos es como el Espíritu Santo. Porque los maestros me enseñan, los maestros humanos, incluso los predicadores me enseñan, pero ellos no pueden hacer algo que hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo me enseña, una vez que me enseña, se mete dentro de mí para hacer que yo entienda lo que Él me está enseñando. Esta mañana te estoy dando revelaciones que me han llevado 30 años poder comprenderlas, y tú las estás recibiendo en una hora. Ningún maestro puede meterse dentro de mí, y aunque se esfuerce para enseñarme, al final yo le puedo decir, no entendí, y no puedo hacer nada. Nadie puede hacer que otro entienda. Pero el Espíritu Santo tiene algo especial, y es que Él te enseña y luego se mete dentro de ti para que tú entiendas lo que te está enseñando. Y después que se mete dentro de ti, tú dices, entendí. El Espíritu Santo dice, ahora te voy a dar el poder para que pongas en práctica lo que entendiste y lo que yo te enseñé. De tal manera que no eres tú en tu fuerza que va a obedecer a Dios, sino el Espíritu es el que te da la fuerza, y es el que te da el brío, y es el que te da ese sentimiento de obediencia. Si en esta mañana tú me dices, pastor, yo no puedo obedecer, eso todo mundo lo sabe. El único que no lo sabía eres tú. Ninguno aquí puede obedecer, porque la Biblia dice que en nosotros está el querer, pero no el hacer. Cuando Dios me dio un alma limpia, cuando recibí el nuevo nacimiento, Dios puso en mí el querer. Tú y yo queremos agradar a Dios. Si eres cristiano, tú quieres agradar a Dios. Pero entre el querer y el hacer, te das cuenta que tú quieres, pero no puedes. Ningún cristiano puede obedecer a Dios. Por eso es necesario hacer lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Padre, ya voy a partir a tu presencia, pero tengo que darles unas instrucciones a los discípulos. Te ruego que tu Espíritu Santo venga sobre mí. Y una vez que Jesús supo que el Espíritu Santo estaba en control, una vez que supo que ya no era Él, sino que era el Espíritu del Padre en Él, se paró frente a los discípulos y les habló, les mandó en el Espíritu. Hay predicadores que predican en la carne, otros predican con el alma, son macrocéfalos teológicos. Tú los escuchas
y te cansas de tanto conocimiento que tienes. Salen por aquí, salen por allá. Al final no es una prédica, sino una ensalada homilética. Porque saben tanto que quieren meter todo de una, ¡pum! Y tú allá con una hernia en el cerebro, ¡Dios mío! Ese predicador tiene conocimiento, pero le hace falta sabiduría. Porque Jesús dijo, muchas cosas tengo que decirle, pero ahora no la podéis sobrellevar. No todo lo que uno sabe lo tiene que soltar. Por eso hay gente que no quiere escuchar a ciertos predicadores, porque están envanecidos. No, es que yo tengo mucho conocimiento, pero te hace falta sabiduría. Porque la sabiduría es la administración correcta del conocimiento. No todo lo que tú sabes tienes que decirlo. Tú tienes que soltarlo de acuerdo a lo que el Espíritu te muestre. Hay cosas de mis mensajes que se quedan ahí. El domingo antepasado tenía el mensaje para 1 hora, pero nada más prediqué una tercera parte. Le dije a la segunda escuela dominical, quédense allá que yo tengo que predicar el bosquejo completo. No, entendí del Espíritu que el mensaje demoraba más domingo. Sabiduría. Pasamos al segundo y predicamos 1 hora. Y esto dio la bendición que ahora vamos a estudiar, Hechos de los Apóstoles. Cuando te dejas dominar por el Espíritu Santo, todo lo que tú haces va de poder en poder, de gloria en gloria, de victoria en victoria. La gente le gusta a los predicadores que tienen conocimiento, pero también que tienen sabiduría, que son sensibles al auditorio. Hay momentos en que el Espíritu Santo te va a cambiar el mensaje y tú tienes que estar sensible al Espíritu Santo. Hay momentos en que tú estás preparado con tremendo sermón y resulta que el Espíritu Santo dice, no, nada más vas a ministrar, vas a poner manos, vas a liberar, vas a sanar. El mensaje lo dejamos por otro lado y tú tienes que estar sensible a la guianza del Espíritu Santo. Cuando dice que Jesús le habló a los discípulos en el Espíritu, significaba que el Espíritu Santo estaba en control completo de la persona del Señor Jesucristo. Porque Él necesitaba estar en contacto con el Padre. Por eso dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Es decir, que el papá, Jesús no le ponía la mano a cualquiera. Él esperaba que el Padre le dijera. Cuando le trajeron una mujer y él tenía que emitir un juicio, ¿qué hizo? Se inclinó y escribió en tierra. ¿Qué estaba haciendo ahí? Estaba esperando que el Padre le hablara. Y el Padre le dijo, tú no te das cuenta, Señor Jesucristo, oh hijo mío, que te trajeron a la mujer y no trajeron al que estaba adulterando con ella. Esto es una trampa, hijo, cuidado. Trajeron a la mujer y como que estaba adulterando sola. Primera vez que yo veo a alguien adulterando solo. Porque al hombre no lo trajeron, era una trampa. Y Jesucristo entendió, discernió, lo que nosotros llamamos discernir. Dios hablándote a ti, abriéndote los ojos para que veas lo que no puedes ver con tus ojos físicos. Cuando Jesús se levantó, ya el Espíritu Santo le había mostrado el juicio del Padre. Le dijo, el que de ustedes esté libre de pecado, que tire la primera piedra contra esta mujer. Y todos soltaron la piedra y se fueron avergonzados. ¿Por qué venció Jesús en ese juicio? Porque dependió del Padre. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Ministerio victorioso tiene que depender del que está sentado en el trono de la gloria. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Diga conmigo, lo que se da en el Espíritu se recibe por el Espíritu. Pendiente con esto. Tú puedes estar lleno del Espíritu Santo y transmitir el mensaje, cantar la alabanza en el Espíritu, pero se necesita un 50% más. Que la gente que te escucha esté en el Espíritu también. Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret. ¿Por qué? Porque los de Nazaret decían, ¿y este no es el hijo del carpintero? ¿Este no es hijo de José y María? ¿Y ahora de qué se la tira? Si nosotros lo vimos aquí. Nosotros lo vimos cuando corría pequeñito para ir al baño. Lo vimos dormido en la cama de su mamá. Lo vimos cuando se golpeó y la mamá lo sobó. Entonces, como conocían a Jesús desde temprano, toda la vida, nadie es profeta en su propia tierra.
Cuando Jesús quiso hacer milagros allá, no pudo hacerlo. Cristo, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, no pudo hacer milagros en Nazaret. ¿Por qué? Porque los de Nazaret no creyeron en Él. Entonces no es solamente que tú estés ungida, no es solamente que tú estés lleno del Espíritu Santo. La gente llena del Espíritu Santo debe ministrar congregaciones llenas del Espíritu Santo. Por eso, David, no prediques en todas partes. Alfredo, no prediques en todas partes. Averigua dónde vas a predicar, porque la buena semilla se siembra en buen terreno. Y hay gente que le gusta invitar a los predicadores, Raúl, para trabajar con hacha prestada. Y ellos no oran, ellos no buscan, ellos no se santifican, pero sí buscan. A ver, ¿a quién está usando Dios? A Raúl, ven y predica acá. ¿Para qué? Hacha prestada. Ustedes tienen que predicar en iglesias de avivamiento. O en iglesias que quieran el avivamiento, no lo tienen, pero lo anhelan. Pero iglesias que no amen al Espíritu Santo, ni se aparezcan por allá. Porque hay pastores que les gusta utilizar a los hombres y mujeres de Dios para que le llenen la iglesia. Hay iglesias que predican mala doctrina y utilizan predicadores de sana doctrina. Y tú vas y le llevas las almas, Dios te usa, pero esas almas terminan siendo 2 veces más hijas del diablo que el mismo diablo. No siembres en terreno malo, porque el terreno malo te da cardos y espinos. Escuchen esto, me lo enseñó Dios en estos días. Las águilas son las aves que vuelan más alto. A las águilas no les gusta volar bajo. ¿Cuántas águilas hay aquí? Las águilas no las encuentras con otras aves. Los patos vuelan con patos. Las tierrelitas vuelan con tierrelitas. Las gallinas no vuelan, pero andan en el gallinero con otras gallinas. Pero el águila vuela sola. No le tengas miedo a la soledad, porque la soledad significa que Dios te llamó para ser águila en el reino de los cielos. Cristiana que no puede estar sola en la casa porque enseguida corre al teléfono a llamar a la comadre y hablan 3 horas porque se sienten solas. Cristianos que no pueden estar solos porque enseguida prenden la televisión mundial. Se fue Lauri para Barranquilla, Efraín estaba de vacaciones, se llevó a Sheila, me dijo, ¿y no te da cosa quedarte solo? Y yo, al contrario, váyanse. Porque las águilas vuelan solas. A las águilas les gusta quedarse solos. Porque las águilas saben que cuando el hombre te deja solo, viene la mejor compañía que tú puedes tener. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con que no ministrar en terreno malo? La única ave que un águila va a ver allá arriba es otra águila. El águila nunca se va a encontrar con una tierrelita, ni con una paloma, ni un gallinazo, ni un golero allá arriba. Porque las demás aves están acostumbradas a volar abajo. Pero para que el águila se encuentre un compañero de viaje, el otro tiene que ser un águila igual que él. Ahora entiendes por qué tu pastor es así. Yo no ando con todo el mundo, yo ando con gente que tenga mi propia visión, que tenga mi misma fe, que crean en el mismo Dios que yo creo, que cuando yo digo vamos para allá, dicen vamos contigo. Esas son las águilas con las cuales yo vuelo. Ahora no te estoy diciendo que seas rosquero. Sí, porque algunos ya están diciendo no voy a andar con ellos más porque el pastor me dijo que yo tengo que andar con las highlights. No, yo no te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que hagas como Jesucristo. Jesucristo es el águila mayor. Y él se encontró a un gallinazo llamado Pedro. Se encontró una tierrelita llamada Juan. Tremendo ave, hasta golero encontró ahí. ¿Y qué hizo? Le dijo, sígame. Y en 3 años
la tierrelita, la paloma, el gallinazo, el golero se convirtieron en águilas como él. No se trata de despreciar a la gente, sino decirle a la gente, bueno, tú no vuelas como yo, pero si me sigues te enseño a volar a las alturas. Yo no voy a bajar donde tú estás, tú tienes que subir a donde yo estoy. Si no ayunas, aprende a ayunar. Si no oras, tienes que aprender a orar como oro yo. Si quieres ser mi amigo, tienes que seguirme el vuelo. Tú no hay gente que tiene las patas largas y tú caminas con ellos y tú vas forzado. Tú vas, oye, espérame. Y ellos van calmaditos, pero como tienen el zanco largo, así, tú quieres andar con un ungido de Dios, ponte las pilas. Porque Elías se te va, mijito, y va a caer el manto y no vas hasta ahí. Tú tienes que estar donde va a caer el manto. Tú tienes que estar donde va a caer el manto. ¿Cómo? Tienes que andar con la unción. Camina con Elías. Pero no esperes que el águila baje a volar contigo. Tú tienes que aprender a volar sobre tus alturas. Porque allá es donde está la unción, la gloria, el poder, la presencia. Ahí es donde está la victoria, el ministerio internacional. Todo está allá arriba. No poniendo la mirada en las cosas que de aquí abajo, en lo terrenal, sino en las que están allá arriba. ¿Cuántos son águilas de Dios? Diga conmigo, levantaremos alas como el águila. Y hay unos que no son águilas, pero son leones. No, sí, está bien. Son dos animales, tres animales preciosos en la Biblia son el cordero, el león y el águila. Esto lo aprendí del finado Monroe. El león no es tan alto como la jirafa. No es tan gordo como el hipopótamo. No es tan grande como el elefante. No es tan inteligente como el mico. Pero a todos ellos se los come. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Cuántos leones hay aquí? No tienes sabiduría como los sabios. Estoy hablándote a ti. No tienes tanta plata como los ricachones de Santa Marta. No tienes tanto estudio como los que han ido a las universidades extranjeras. Pero todos ellos son un almuerzo para ti. ¿Sabes por qué? Porque en ti está el león de la tribu de Judá. Escucha. Si tú no eres león, ves al elefante y dices, ese tipo es más grande que yo. Pero si eres león, dices, bastante almuerzo. Tiene bastante que comer. Los leones no se amilanan. No se desaniman si el proyecto es grande, si hace falta plata. El león es rey. ¿Sabes por qué? Por su actitud. Él piensa como rey, ruge como rey, camina como rey. Aunque hayan animales que tienen lo que a él le hace falta, pero al tener una actitud de rey, sigue siendo el rey. Pero sigo siendo el rey. Pastor no tiene nadie, nada. Tú me ves a mí, yo debería ser el último de esta congregación, pero ¿qué soy? León. El Señor me ha enseñado que la victoria está en la actitud. Usted toma la actitud de un victorioso y la victoria viene. Usted no tiene plata en el bolsillo, tiene que ser como los borrachos. Aquí tengo plata y en la casa me están haciendo más. Yo mando y no tiene plata en el bolsillo. Yo mando y yo no sé cómo hacen. Toman y se van y no pagan y otro paga la cuenta. Porque el borracho siempre está llevado, pero siempre tiene plata para beber. ¿Por qué? Porque en su borrachera él dice, yo tengo plata. Diga conmigo, la cuestión es de actitud. Me trajeron ayer una muchacha que se iba a suicidar. Yo sé cómo hablarle a los suicidas. Los suicidas hay que hablarle duro. Te lo pone a pechichar y se matan. Aquí vino una que cada vez que venía, me quiero matar. Y el Señor, ¿qué hago con ella? El Señor me dijo, dile que se mate. El mismo cuento, pastor, que yo me quiero matar, que yo me tiro. Y yo, ay, mijita, que mira que lo que se mueren al infierno, que no te mates, que tú vales mucho. Y el Señor me dice, dile que se mate. Y ella vino con el mismo cuento y empieza, y era de las que hablaban bastante. Y habla. Y me dijo, pastor, ¿qué hago? Y yo, mátate. ¿Cómo?
Que te mate, no te quieres matar, mátate. Santo remedio, nunca más vino a consejería. Pregunté creyendo si se mató y me dijo, no, pues ya está bien, pastor. Y esta muchacha llegó delgadita, cabello largo, misma fisionomía animasola. Las mujeres atadas con animasola se parecen a las vírgenes. Cabello largo, una carita sencillita. Y entró en la oficina así como contando los pasos. Y le dije, ¿cómo está? Ay, qué bien. ¿Qué te pasa? Problemas con el novio. ¿Cuántos años? 3 meses. Está casado y tiene una niña. Y la mujer le pegaba. ¿Y te ha pegado a ti también? Sí, una vez. Y se me enciende a mí lo que tenía, porque me salió el león. Y tú, bueno, le das gracias a Dios si Dios te hizo un favor. Ese hombre no te vale la pena. Usted es una mujer muy bonita, usted es preciosa, una joven, guerrera, échale para adelante. De ese valor. Cuando terminó, el rostro le resplandecía y se levantó. Gracias, pastor. Y se fue caminando derecho. Me dijeron que la iban a traer en la noche, no la trajeron. ¿Por qué? Porque el que hace la obra la hace perfecta. ¡Aleluya! 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 Cuestión de actitud. Esto es cuestión de actitud. Amén. Oiga, esto va a suceder lo mismo. 9:20. ¿Queremos seguir? Tenemos tiempo. Pero me gustaría saber si lo están disfrutando. Y si no lo disfrutan, yo sí lo estoy disfrutando, así que allá ustedes. Yo disfruto predicando y me pagan por hacerlo. Tremenda bendición. Aleluya. Versículos 4 y 5. ¿Lo tenemos? Y estando juntos Jesús y los discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso hace ahorita. Jesús le estaba dando mandamientos. Diga conmigo, Jesús le estaba dando mandamientos. E inmediatamente Hechos nos menciona el principal de esos mandamientos. ¿Cuál fue? Queridos discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Pregunta, ¿acaso Jesús no le había dicho a los discípulos, id y predicad el Evangelio? A ver, ya Jesús le había dado una orden. Los había comisionado, la gran comisión, id y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Cuántos aquí saben que Dios los llamó para predicar la palabra? Pero luego que les dice, vayan, le da una orden que parecería lo contrario. Ahora les dice, no se vayan. Entiende cómo trabaja Dios. Primero despierta en ellos el deseo de predicar diciéndoles, id y predicad el Evangelio. Pero luego les dice, no van a ir de cualquier manera. Necesitan algo o a alguien. Y ahora les dice, quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto. No se vayan de Jerusalén. No prediquen ni siquiera un mensaje. No impongan la mano ni siquiera sobre un enfermo. Ni para un dolor de muela. Ni para sanar una jaqueca. No echen fuera ni siquiera un demonio, si primero no reciben el poder del Espíritu Santo. Ese aplauso me huele a almuerzo. Ese aplauso parece un silbido de culebra. Escucha,
El primer mandamiento que aparece en ese libro es: no se muevan sin el Espíritu Santo. Porque la Biblia es para aplicarla. Si tú no la aplicas, estás perdiendo el tiempo. Eso que acabo de leer tengo que ponerlo en práctica en mi vida. Ahora, yo no estoy en Israel, no estoy en Jerusalén, no estuve en el tiempo de Jesús. ¿Cómo aplico eso? Saco un principio. ¿Cuál? No te muevas sin el Espíritu Santo. Y no solo para predicar, para todo lo que tú vas a hacer, primero el Espíritu Santo. Jesús no habló a los discípulos si primero no fue investido del Espíritu Santo. Y ahora el que dio el ejemplo dice: no se muevan sin el Espíritu Santo. Mañana vas para el trabajo, vas para el empleo, para la oficina. No vayas solo, llévate al Espíritu Santo. Mañana entras al colegio después de vacaciones, no vayas sola, llévate al Espíritu Santo. Tienes un proyecto, tienes algo que hacer, cualquier cosa, así sea echarle aceite 3 en 1 al abanico del cuarto, no lo hagas sin el Espíritu Santo. Porque Jesús dijo: voy a rogar al Padre para que Él envíe al Consolador, el cual estará con ustedes, no un día, no una semana, no un mes, sino todos los días hasta el fin del mundo. Él está conmigo todos los días. Él está conmigo siempre. Por lo cual yo tengo que involucrarlo en todas las cosas de mi vida. Yo no me visto, a mí me viste el Espíritu Santo. Yo no tengo este pantalón hoy, me iba a poner el blanco, y él me dijo: no, el blanco te lo pusiste el domingo pasado, ponte este. Te dicen: pastor, inventa. Vamos a seguir leyendo. Cuando lleguemos a Pablo, ciego, porque vio a Jesucristo y quedó ciego. Y hay un varón llamado Ananías que dice que oyó, diga conmigo, oyó la voz del Señor que le dijo: Ananías, vete a la casa tal, donde vive fulano de tal, porque ahí está Saulo de Tarso. Y vas a ir y le vas a imponer las manos para que sea sano de la vista y reciba la llenura del Espíritu Santo. Y Ananías le dice: Señor, le contestó: Señor, pero yo he escuchado que este mata a tus seguidores. Y luego el Señor le responde y le dice: ve, porque instrumento escogido es para mí, porque Él llevará el Evangelio a las naciones. Y yo me sorprendí y dije: oye, los primeros cristianos tenían tremenda conversación con Dios. Y hoy nada más es: yo tengo un sentir, anoche soñé. Pero los primeros cristianos, como tenían una relación con el Espíritu Santo, conversaban con Dios, donde ellos hablaban y Dios escuchaba, y Dios hablaba y ellos escuchaban. La próxima vez que te arrodilles a orar, hazlo con este propósito: tener una conversación con Dios. Es posible que la primera vez no te conteste, porque estás tan carnal. Pero si insistes, llega un momento que vas a estar tan espiritual que vas a pasar horas conversando con Él. Y te vas a poder parar y decir: Dios me dijo. Y cuando tú digas Dios me dijo, más de uno van a llorar y otro va a temblar y el otro va a decir: uy, sentí el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Si tú eres oveja de Dios, muy pronto tienes que estar escuchando la voz de tu pastor. No Nerio Castro, Jesucristo. Dile al Señor: Señor, ¿qué pasó con esta bendición? Yo me la paso ¿será que esto es de Dios? Tengo un sentir. Yo también, a mí me rasca la espalda, siento que me rasca la espalda. Eso no es nada. Se conoce un siervo de Dios que diga: ¿sabes qué? Anoche hablé con Dios y Dios me dijo esto, esto y esto. Y lo que él dice que Dios le dijo se cumple. Y todos nos damos cuenta que verdaderamente el tipo está hablando con Dios. La hermanita está hablando con Dios. Volvamos a la senda antigua.
Vamos a la iglesia primitiva, donde los ministros y cristianos hablaban cara a cara con Dios. Háblame, Jehová. Escucha, horas y horas vas a pasar orando cuando aprendas a escucharlo a Él. Porque la mayoría de ustedes, la oración que tienen es bla, 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 bla. Y el Señor aburrido allá arriba. ¿Cuándo me irá a dejar hablar a mí? Te voy a dar un secreto. Lo que Dios tiene que decirte es mucho más importante que lo que tú le tengas que decir a Él. La verdadera oración no es lo que yo le digo a Él. La cúspide de una oración es lo que Él me diga a mí. Un predicador no es aquel que sabe hablar, un predicador es aquel que sabe escuchar. Yo me meto en la presencia de Dios, Dios me habla y luego vengo al púlpito y le digo, les tengo un chisme. Dios me dijo. Y como Dios me lo dijo, escucha esto, volvamos a lo que les enseñé al principio. Cuando Cristo me da mandamiento, lo hace ¿cómo? Cristo está envuelto en su presencia y me dice, Nerio, enseña el libro de los Hechos. No pasa nada, Él me dio una orden. Ahora, como si yo soy carnal, me pongo a leer Juan, Jeremías y pierdo la bendición. Él me quería dar una revelación con el libro de los Hechos, pero como no tengo las parabólicas sintonizadas, estoy en la carne, estoy viendo el mundial. Les voy a dar duro porque ustedes me quieren convencer a mí que eso no es malo y yo los voy a convencer a ustedes de que eso no es de Dios. Y yo no sé dónde entra un versículo bíblico que dice: el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor de Dios no está en él. Ahora yo te pregunto, ¿el mundial es del evangelio o es del mundo? Échale agua para que sea más claro. Lo que pasa es que ustedes no quieren dejar las cosas por Dios, prefieren mejor darle satisfacción a la carne. Ahora, hoy se termina el mundial, mañana tremenda vergüenza que vas a tener con él. Ese pastor, Dios mío, ahí, ¿quién te mandó a congregarte aquí? Como yo lo recibo en el Espíritu y Él me lo da en el Espíritu, cuando yo vengo aquí y lo entrego, ¿cómo lo entrego? Entonces ustedes dicen, el pastor Nerio cuando predica uno la pasa sabroso y una palabra, un evangelio práctico, y a mí me gusta escucharlo a él, y no entienden que la bendición de mis predicaciones es que lo recibí en el Espíritu y en el momento de darlo lo doy en el Espíritu. Por eso Pablo dice, por lo cual no hablamos con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu. Yo puedo pararme aquí y hablarles a ustedes según mi sabiduría, y se van a ir ustedes más vacíos de lo que vinieron. Pero si yo me paro en esta mañana y predico en el Espíritu, después de haber sacrificado mi carne toda la madrugada, después de haber hecho morir mis pasiones y mis deseos, crucificado juntamente con Cristo, me tomé mucho tiempo para quebrantar mi yo y mi carne, para pararme aquí, no en la carne, sino en el Espíritu. Entonces ya no les enseño según mis palabras de sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu. Escucha, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si ustedes son una congregación espiritual, merecen predicadores espirituales. Nunca se conformen con sabiduría humana. La sabiduría humana es diabólica. Ustedes siempre tienen que tener hambre de sabiduría que viene del cielo. Órenle a Dios, Señor, que los predicadores de avivamiento sean espirituales. No vayan a escuchar a ningún predicador que predique sin el Espíritu Santo. Porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual. ¿Qué sucede si ustedes salen de aquí ministrados por un hombre lleno del Espíritu Santo? Sus tanques de combustible van llenos de gasolina. Ustedes no lo saben, pero mientras estoy predicando, tu vida se está llenando con la misma llenura que tengo yo. Espérate.
¿Cómo sabes tú que el predicador es carnal o que tú eres carnal? Te sientas a escuchar al predicador y después sales a hacer todo lo contrario de lo que te predicó. Porque como no tenía el tanque lleno, el tuyo se va vacío también. Pero si ustedes vienen aquí y yo he sacrificado la carne y estoy lleno del Espíritu Santo, ondas de poder fluyen, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Mientras estoy predicando, espíritu está ahí, ondas de poder están sobre ti, te está llenando. Y tú sales de la reunión bendecido. Te ríes allá en la terraza, saludas a Raimundo y todo el mundo, me invitas a un peto. ¿Por qué? Porque estás lleno. ¿Tú crees que yo me paro en la puerta nada más para saludarlos a ustedes? Yo me paro a mirar cómo salen ustedes. Y hay reuniones donde yo los veo que salen. Dios te bendiga, pastor. Pero cuando el Espíritu se mueve, la gente sale contenta, sale alegre, su rostro resplandeciente. No se quieren ni ir. A veces allá afuera en las noches, viernes y miércoles, digo, ¿qué? Nos vamos para vigilia. Se va el de la llave, no se quieren ir. Porque están llenos del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos predicadores, predicadoras y ministros de alabanza que nos llenen el tanque de gasolina para manejar el carrito por toda la ciudad de Santa Marta. Un carrito de santidad, de victoria, de progreso. Nos va a ir bien si nos ministra gente llena del Espíritu Santo. Ustedes tienen que ser buenos comensales. No le coman todo. La diferencia entre la chiva y la oveja es que la oveja come pasto y la chiva come cartón. Dale cartón a una oveja y no te la quiere, pero dale a un chivo cartón y papel, te lo come. Y hay cristianos que en lugar de ser ovejas y corderitos son chivos. Comen cualquier cosa que le dan. Estaba escuchando, a mí me gusta escuchar mucho del Espíritu Santo. Yo me duermo con una prédica sobre el Espíritu Santo. Y sale uno ahí diciendo, ¿y qué? Esas iglesias que dicen que el Espíritu Santo tumba, que el Espíritu Santo hace llorar, que tiembla, que la presencia de Dios es que se le pone la piel como gallina. Y dice, a mí se me pone la piel como gallina cuando estoy viendo fútbol, cuando tocan el himno. Y dijo, se me pone la piel de gallina cuando veo una película dramática. Y dijo, se me pone la piel de gallina cuando estoy con mi mujer. Y, uy, mi hermanito, apagué. Y como dicen, apague y vámonos, porque ese es cartón. Yo escucho predicadores que me dan pasto verde y agua cristalina, pero esa clase de cosas, seguida no, yo no escucho eso. Eso es cartón y papel, y yo soy oveja, yo no soy chivo. Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Pablo le dijo a Timoteo, me acuerdo de tus lágrimas cuando impuse las manos sobre ti. Por tanto, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Cuando Timoteo recibió la administración de imposición de manos, lloró. Cuando Jesús estaba a punto de ser apresado, llegó la guardia romana y dijeron, ¿dónde está el Nazareno? Jesús dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Y él dijo, yo soy. ¡Pum! Toda la guardia cayó al piso. Porque la Biblia dice que con el poder de Dios la gente cae al piso. ¿Por qué yo soplo? Porque Jesús dijo, recibid el Espíritu Santo. Y dice la Biblia, sopló. Entonces, ¿cómo va a venir un Juan de los Palotes a decirme que esas no son manifestaciones del Espíritu Santo? ¿Sabes por qué? Porque son macrocéfalos. Unos cabezones que no pueden con la cabeza. Una cabeza llena de pura teología y puro libro. La mayoría de los que escriben esos libros de teología son gente sin el Espíritu Santo. Por eso usted tiene que estar pendiente. No toda teología es del Espíritu Santo. Pastor, ¿y cómo sabemos? Sencillo. ¿Qué pasa aquí? Cuando la palabra de Dios viene cargada del Espíritu Santo, ¿tú lo sientes? Esos predicadores que tú estás pescando, ¿eso no tienen el Espíritu? Tú escuchas a un predicador y cada ratico a ti te dan ganas de ver el reloj y pones la cabeza en la pared. Eso es un extinguidor, eso no es un avivado. Se nos coló un pato. Cuando un predicador predica con el Espíritu Santo, los corazones de los que están escuchando se encienden en el fuego del Espíritu Santo.
Por eso yo no me meto en instituto bíblico. Porque donde yo enseño en instituto bíblico, impongo manos en la clase y echo fuera demonios y cae el Espíritu Santo en esa clase. Porque ese era mi pastor Carlos Reyes. Carlos Reyes daba Apocalipsis. Y ese alboroto que se oye allá arriba es pastor Carlos Reyes, que está enseñando Apocalipsis, pero está poniendo manos y libertando gente. Porque es que ese es el evangelio, no me lo cambié. Donde quiera que se predique la palabra, tiene que haber manifestaciones del Espíritu Santo. Mira, hay gente que va a hablar contigo después de salir de esta reunión, que se te va a poner a llorar. Y tú vas a decir, ay, ¿qué te pasa? Y no sé, yo desde que te estoy escuchando me dan una gana de llorar. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ondas de poder van a salir de ti, va a tocar a la gente. Ay del que te toque. Ay del que te toque. Porque cuando la mujer tocó el manto de Jesucristo, poder salió de Jesucristo y la sanó. Hay gente que te va a saludar. Yo cuando llegaba a Boston Central, venía caminando, cuando vi, corriendo, porque a mí me gustaba llegar temprano para orar 1 hora antes del servicio. Y cuando llegaba a la puerta, el ujier me chocaba la mano y empezaba yo a llorar. ¿Qué pasó? La gloria de Dios me tocaba en la puerta. Porque en Boston el ujier más pequeñito estaba lleno del Espíritu Santo. Y yo venía llorando por todo el pasillo hasta la palmera. A mí me gustaba pues sentarme en la palmera y me tiraba en la silla a llorar y a orar, a interceder por Carlos Reyes hasta que él cogiera el micrófono. Si no lo cogía, no me paraba. Y me paraba con los ojos cerrados a no perder la gloria. Levantaba las manos y venía el hijo de él, David, la Kika y la otra Ingrid, que cantaban en el Espíritu, y pasaba yo 2 horas. La escuela dominical duraba 4 horas. 1 de la tarde salíamos. Una sola escuela dominical. Cuando terminaba la escuela dominical estaba tan lleno que no cogía para la casa a almorzar. No había desayunado, estaba en ayuna. Me subían los buses y predicaba así lleno. Salía tan prendido que me subían los buses y me bajaba del bus y me subía en otro, y me bajaba de ese bus y me salía en otro, y así me pasaba toda la tarde hasta las 4 de la tarde que entraba a trabajar, y seguía derecho sin comer hasta las 11 de la noche, 12 de la noche que llegaba a la casa. Un día un cristiano apartado me miró y me dijo: Nerio, tu rostro resplandece como el de Moisés. ¿Quieres que Dios te use? Paga un precio. ¿Y cuál es el precio? El más bonito, el más especial. El precio no es sacrificio, es deleite. Deleítate en el Espíritu Santo. Disfruta de su presencia. No te conformes con lo que pasó esta mañana. Antes de que termine este día, que el Señor te unja otra vez. Y en la madrugada levántate y búscalo. Pastor, y si no lo encuentro, no importa, búscalo. Yo lo busqué toda la madrugada y no lo encontré. Se me puso la garganta seca. Contra mis indicaciones tuve que tomar agua para refrescarme, porque y yo, ¿cuándo que me va a tocar? ¿Y cuándo que voy a recibir? ¿Cuándo? Dele y habla. Búscalo. Él sabe cuándo llegar. Cuando me estoy cambiando, en el momento que menos lo esperaba, con una toalla sobre mi cuerpo, el Espíritu Santo vino sobre mí. Y esta reunión ha sido una gran bendición, porque lo busqué y lo encontré. Ahora, es posible que esta semana me pase toda la semana sin que me toque. Yo lo busco, porque esa es la responsabilidad mía, buscarlo. Y cuando tú estás buscando algo, ¿qué haces? ¿Por aquí? No, aquí no es. Párate. No, aquí tampoco es. Ahí no es. Voy muy para acá. Eso es buscar. Buscar es tratar de encontrar algo que no sabes dónde está. Entonces, oras 1 hora y Dios no te tocó. No importa, sigue orando. No te tocó en todo el día, sigue buscando. Porque te aseguro que cuando lo encuentres, te recompensa todo el tiempo que no te tocó. Eso es lo bonito, es que ahorita suelta el micrófono y me llevo la satisfacción de que todos ustedes se van bendecidos para su casa. Colócate de pie. Los músicos, colóquese de pie. Aleluya.